He venido a este sitio. Cenizas del derrumbe han dado testimonio. Así oyó que alguna voz del pasado repetía. La anciana sonrió y lo condujo hacia el altar donde la esperaban otros semejantes a ella. Tantos años habrán pasado. Pensaba en la brevedad del tiempo e imaginaba que era solo una línea de fuego entre la nada y la nada. Ahora estoy en un templo donde se mueven los ciclos de la vida y habitan las edades entre nosotros, como si pudiésemos ser simultáneamente todo lo que fuimos. El vitró del templo rompía la blanca luz en cálidos rayos multicolores, reflejando sobre aquellos seres una extraña sinfonía, como la de un bosque otoñal entre rojos, anaranjados, amarillos y reverdecidos resplandores. Felices aquellos que pueden arribar a la ancianidad con la fortaleza y la paz de un árbol cuyas raíces dejaron grandes surcos en la tierra, exigida por la fuerza de su naturaleza. Más tarde comprendería por qué, a pesar de aquellos aciagos días en los que no imaginaba la posibilidad de uno más, hubo de llegar por el contrario de toda esperanza, incluso a contrapelo de sus ansias de morir tempranamente, de coquetear mórbidamente con el filo de la locura, y más allá de los límites de su propia naturaleza moral, cómo, y ese era el misterio que más tarde la anciana de toga gris le revelaría, logró cruzar la línea para llegar al templo de su sueño. Lelia parecía muerta. La mujer entró y salió varias veces de la habitación. Dejó la bandeja con el jugo. La retiró al día siguiente intacta. Lelia no abría los ojos. Un cansancio milenario parecía haberse apoderado de ella. Durmió cerca de 3 días. El hombre herido cayó en una suave modorra. Aquellas eran palabras benditas, extrañas bendiciones contra las que él hubiera acometido sin piedad años atrás, llamándolas patrañas, engaños de que tienta al bendecido para arrancarlo de su divino deber. Sin embargo, todo aquello parecía haber sido borrado. Otra forma de la verdad se le presentaba bajo la presión de su yugo. Alguien le hablaba de misericordia. Alguien lo tentaba a acurrucarse en él, acorralado por la traición de sus discípulos. La increíble copa de aquel cáliz que Dios le había obligado a beber. Cáliz de sangre ha hecho Yahvé sus templos, dijo el ángel caído. De nuestras miserias se hace el oro con el que reluce la Jerusalén anunciada. Por nuestra oscuridad, su luz parece tanto más brillante. Días de gloria atraviesa los imperios, mientras los hijos de Israel padecen la beatitud de tu Padre. Pero el arrojado al abismo conoce el vértigo. En el oprobio se recuerda la belleza con mayor pasión. El ángel que se acuna acunando al hermano que será arrojado al abismo ascendente. Él, a la derecha de... ¡Qué padre! Cuando roben su cuerpo y el mito se inicie y la inocencia de su no existir ya. ¿O serás mi niño otra vez? Jesús cree escuchar la entrañable voz que te mece, mi niño, que te mecerá el primero y el último día, y tal como la tierra se extinguirá con sus hijos, nacerá con ellos. Y será furia de su furia, llanto de su llanto, víctima de su leyenda.
Así María será otra vez madre, por voluntad del Hijo. Así Juan heredará una madre no buscada. No quiero que quedéis huérfanos de mí. Amaos como yo os amado. La luna, en plenitud, deja sobre el herido un reflejo tan puro que parece bálsamo, suavizando el cuerpo con una especie de lumínica beatitud. El cuervo luce como extraño pájaro de alas adornadas de un brillo angélico. Así imagina la hacedora de palabras el cuadro, o tal vez Lelia, en su sueño, ha vuelto a ver el hombre roto como una imagen confusa que se entrevé entre los fantasmales recuerdos del templo. Allí, en su sueño, nacen las historias de los seres en figuraciones suaves, leves vapores de la memoria que se instalan derredor de los ancianos. Todo es posible en el templo de los nuevos sabios. Y él, posado como un bálsamo sobre el herido, le trajo repentinas imágenes que envolvían recuerdo amado. El alma de Judas. Aquel niño estremecido que se aparta repentinamente, absorto en la contemplación de un eco del futuro. Soñaba bajo el árbol elegido, el torturado. ¿Por qué un hombre traicionaría aquel único hilo de esperanza que lo salvaba de una antigua angustia? Zumban las moscas en el sitio de los ahorcados. El niño imagina al hombre huyendo de las erinas, precipitándose con la mirada llameante contra el cielo azul hasta dar con el árbol. La soga se balancea sobre su rama más fuerte. Antes se ha esmerado hasta caer en el desmayo un nudo perfecto y fatal. No hay margen de error para los actos definitivos. El fracaso del suicidio es el infierno verdadero. Satán ha dicho estas palabras. Lo sabe el hombre herido. Satán, el maldecido hermano que como Caín no ha podido morir. No quisiera para su pobre Judas el mismo designio. ¿En qué lugar estaría una vez consumada aquella obra perfecta que trazara su padre? ¿Junto a los malditos o se le concedería la bendición que se le proporciona a los arrepentidos? ¿Judas acaso estaría arrepentido de su esperanza o de su traición? ¿Cuál era su verdadera traición? ¿Vender al rabí o haberlo seguido? El más fiel. ¿Cómo podría negarlo si era un instrumento de los designios del Padre? ¿Cómo habrían de cumplirse las Escrituras si no hubiese habido una traición, una emboscada? Un mártir, tal vez el mayor de los mártires, moriría con él. Sería grande el dolor para el único discípulo que anticiparía su tragedia a la del rabí, que cruzaría el abismo azorado por la incredulidad, sin alivio alguno, sin figuraciones angélicas. Muerte en pleno día, en la lucidez feroz de la orfandad de su fe. Muerte sin escenario, sin antagonistas. Solitaria e insubstanciada muerte, la del pobre vituperado de la historia. Lo odiaría por ello, por enseñarle un campo de amapolas celestiales al eterno insomne de la tierra. Judas había sido el traicionado, el cuervo graznó, letánico. ¿Cuál es mi culpa? Pasaban por su alma febrilmente las escenas más bellas y las más ruines. Todo adquiría un significado distinto en aquella última noche, bajo la luna que iluminaba el patio de torturas. Habíanse alejado ya los rostros de aquellos animales que reían en su lujuria, encarnizándose con su cuerpo. Y volvían
las otras imágenes, las antiguas, los días más lejanos, el rostro de su madre, la sangre de la tarde, aquella noche que supo, escuchando a los adultos mientras se hacía el dormido, de la ruindad de Herodes, de los niños degollados, y se tapó aterrado de vergüenza con la manta. Ellos huían hacia Egipto, un solo niño salvo, él y miles degollados en su nombre. ¿Podría aceptar la vida después de saber aquello? ¿Podría cargar con esas miles de muertes? ¿Qué habría de hacer? ¿Qué importancia habría de adquirir su vida para que pudiera sanar con ella las heridas que jamás han de cerrarse? El dolor de Raquel y el de tantas otras. Una semana el niño estuvo sin moverse. Imaginaron que estaría enfermo, pero no mostraba signos de fiebre ni palidez en su rostro. Respiraba con regularidad, con los ojos fijos hacia un punto lejanísimo, de quién sabe qué recóndita zona de su espíritu. Acostumbrados ya a las extravagancias y a las leyendas que se habían tejido en torno al pequeño Jesús, tomaron este hecho como uno más de los tantos a los que los sometía la divina providencia. No lo molestaron. Dejaban su comida en el cuenco y su jarrito de agua. María refrescaba su cuerpo con suaves bálsamos y retiraban la comida y la bebida sin decirle nada. Así, hasta que el niño reaccionó. Era de mañana. Se oyó el golpe de un pájaro contra las paredes de la casa. El pequeño se levantó sin sobresaltarse. Caminó con parsimonia. Tomó al ave muerta y la cobijó entre sus manos. Susurró unas palabras y las abrió. Entonces el ave, al menos eso contó María a sus allegados, voló de las manos de su niño como si nada le hubiera ocurrido. El buen Lázaro sintió mucho aquella recompensa del cielo. Él le había dicho: no soy yo, es mi Padre. Tu Padre no tiene derecho a despertar al hombre de la nada. He conocido el abismo. Has estado en la casa de mi Padre y regresaste para dar testimonio. Lázaro no respondió. Miró a su viejo amigo con tristeza. Bien comprendía que de aquella fantasmagoría también su Salvador era testigo y aún debía adjudicarse mayores sufrimientos. ¿Por qué?, musitó tomando las manos de Jesús. Porque es necesario. ¿Necesario? ¿Qué ganaríamos nosotros, María y tu familia, querido amigo? Nuestro pueblo no tiene padre, solo el César, y bien sabes que eso significa sepultura para todos nosotros. Hay otra realidad, Lázaro. Allí donde no puedes ver, donde tu mirada se pierde, existe un templo para todos, donde nada se corrompe. El reino de los hombres no está aquí. ¿Y por qué, si así lo imaginas, me ha bajado? Tú has regresado aquí por su voluntad, no por la mía. Lázaro abrazó a Jesús. Mi buen amigo, de pequeño imaginaste resucitar a un pájaro, ¿recuerdas? Tu madre te dijo que lo vio volar de tus manos una vez muerto. En tu candidez supiste que había resucitado, pero los recuerdos de la infancia van al vaivén de nuestros deseos. ¿Y por qué me dices eso, Lázaro? Porque yo no soy más que otro pájaro sin ti. Pero, amigo, bien sabes de dónde has regresado. De donde he venido no he visto reino alguno, solo una profunda oscuridad que empuja hacia adentro eternamente, como un negro embudo que todo
lo traga. No es lo que viste, Lázaro. No quieres aceptarlo. Sería un riesgo muy grande. Eso puedo comprenderlo. Tal vez no he muerto entonces, porque ciertamente no he visto el reino de tu Padre. No blasfemes, Lázaro. Jesús bajó la vista consternado y repitió lenta y melancólicamente: No blasfemes, amigo. No blasfemes. Poco después, la multitud se apiñó para agasajarlo. Queremos oírte, Rabí. Solo Dios puede resucitar a un muerto. Y se postraron ante él para reverenciarlo. Jesús los contempló y un súbito desgarro se apoderó de él al ver aquella multitud ofrendándole toda clase de agasajos. Fijó la vista en el vacío y agregó: No me reverenciéis a mí. Amad a quien hace su voluntad en mí, pues yo no poseo la llave de los secretos de mi Padre. Y en verdad, ¿qué poseíamos? Tal vez el pequeño Judas lo sabe, el desposeído de tu reino. ¿Qué piensa un hombre cuando se sienta a descansar bajo el árbol que eligió para su muerte? ¿Reza una plegaria? ¿Podrá rezar Judas en la infernal belleza del día, donde reluce su crimen en toda su exasperación? Crispado bajo el árbol, ¿qué espera el traidor? ¿Qué sueña? ¿Cuál es su último deseo? Ah, lo sé muy bien. No poseer ninguno ya. Es por eso que se levanta, luego de más de una hora de fiebre, su espíritu aliviado por la resolución próxima, sabe que ya nada la atormentará, que sólo será un instante de pavor ante la perspectiva de una vida insostenible, un instante contra una vida de humillaciones. Eso es lo que Judas comprende. No mide su suicidio por desesperación, sino por cansancio de vivir en el filo de la tortura moral. Abraza el árbol, lo degusta, se despide de él agradecido de su fortaleza. El árbol que lo cobijará de la intemperie de vivir en la eterna angustia de saberse culpable de una traición obligada. Sube hacia la rama donde cuelga la soga áspera. Su contacto lo estremece. Verifica el nudo. Se la coloca en el cuello y se deja caer mansamente. Su cuerpo se balancea como en el recuerdo del niño. Un cuerpo ya libre de toda persecución, de toda iniquidad. Judas se ha salvado de sí mismo. Judas se ha salvado del oprobio de una vida sin esperanzas. Es así como se resuelve el cuadro en azul y negro. Buitres, un suave balanceo, un cuerpo que alimentará a los rapaces, eso es todo. El fin de la historia de cualquier mortal. Y esa incredulidad de siempre, retrato del devenir de una vida, es la peste de la que todos huyen. Rabí, Musitó el cuervo. yo soy el ángel incrédulo. No es el mal lo que el Padre no me perdona, es la incredulidad. La luna se hundió bajo una espesa nube. El cuervo cayó. Reinó por un largo rato un profundo silencio. Templos, Cristos sangrantes, cuervos y divagaciones. Así,
En medio de su fiebre, Lelia comprendió que la habían dejado sola. Su tía se había hecho cargo de pagarle a aquella mujer, cuya función parecía atenderla con la mayor discreción posible. No la sobresaltó ni el timbre ni el teléfono. Después de 3 días de abatimiento absoluto, tuvo deseos de conocer el rostro de quien la había cuidado tal vez una semana o un siglo. No podía recordar nada. La mujer vino con paso tímido. ¿Qué hora es?, preguntó Lelia. Las 11:30. Casi mediodía, sonrió. Tuvo un súbito recuerdo que no llegó a prefigurarse y comprendió que iría directamente a clavarse en su pecho. Lo desechó con otra forzada sonrisa. La hora del matecito, repitió las palabras de la mujer sin querer ser burlona. La pobre la miró como pidiendo disculpas. Si usted quiere, puedo cebarle. Por favor, me encanta el matecito al mediodía. Gracias. ¿Su nombre? Alcira. Hermoso nombre, Alcira. Gracias. Fue una tregua extraña. Alcira, de pelo recogido, algo grasiento y ojos grandes y asustadizos, le rehuía la mirada. Cuando Lelia la invitó a sentarse, se sintió acorralada. No me gustan los matecitos a solas. La mujer obedeció. Así pasaron 1 hora al menos. Lelia estaba animada. La nube rojiza de su cabello sombreando el almohadón blanco, enfrente, en una sillita. Alcira, encogida, trataba de no decir más que lo que le habían dicho que le correspondía. Limitarse a responder con cordialidad, pero sin elocuencia. ¿Acaso le temía? Le habían dicho que había sido víctima de un ataque. Un ataque. Eso era igual a la locura. ¿Con qué podría salirse aquella mujer de rostro desencajado que durante 3 días solo había dicho incoherencias? ¿Y si repentinamente volvía a enfurecerse? Me gusta tomar mate acompañada, repitió Lelia, que entendía claramente el mensaje que le proporcionaba el mutismo de Alcira. La miró fijamente. La mujer bajó la vista. Tan horrible estoy que no podés ni mirarme a la cara. Lo decía con dolor, pero la empleada pensó que era el principio de un ataque contra ella. Perdone, señora. No, ni qué pensar. Tenés tareas en la casa, claro. Si usted me disculpa, ¿necesita algo más? El tono oferente de Alcira le resultaba más humillante que cualquier insulto. No, se sonrió haciendo gala de su histrionismo. Solo tener una para ver si me pego un tiro y de paso me llevo conmigo a un par de hijos de puta. Alcira aceleró el paso. Cerró con temor la puerta, lo que exasperó más a Lelia. ¿Piensan encerrarme con llave también? Sintió que toda esa ilusión de pasado se hacía trizas. Sola, temida, odiada, huérfana. Una huérfana. ¿Y qué? Gritó. Si digo que soy una huérfana. Y otra vez los puños contra las paredes. Karen, ¿podés oírme? Karen, mi angelito de 7 años, soy tu mamá. Cayó otra vez sobre la almohada. Tomó como pudo el vaso de agua de su mesita de luz y un puñado de pastillas.
más de las recomendables. Sí, señor, más de las que recomienda el doctor en psiquiatría y santas artes del alma. Quiso reír, pero rompió en un llanto convulsivo. Sí que estoy loca. Tenéis razón, loores de la perspicacia moral, de los mapas del alma. Soy un abecedario de porquerías. Sí, pero una vez tuve en mis brazos a un angelito. ¿Saben? Sintió un mareo. Dulce adagio que suena en el medio de la angustia y calma el corazón. Reduce sus pulsaciones, desvía los pensamientos hacia lugares lejanos, donde el dolor comienza a esfumarse hasta caer en el letargo. Así volvió Lelia al sueño, y los duendes de la infancia pusieron gasas a su miserable ropaje de loca sin escenario en la vigilia. Cuando el dolor es intolerable, extraña compasión del sueño del ser inconsciente nos alivia cortando las nervaduras que nos atan a la materia herida. Así el cuerpo y el alma se defienden del sufrimiento y la nobleza de la fuga. Encuentran la insensibilidad añorada, como piezas sueltas que surgen de la voluntad del bálsamo del sueño. Acuden aromas de nuestra niñez, contundentes en su presencia inmediata. Azahares, jazmines, el sonido desparejo de una guitarra criolla junto a una ribera donde el tibio oleaje del Paraná se une a estribillos de coplas repetidas en voces familiares. Lelia se ve corriendo por la costa, embadurnada de arena, liviana como una pluma en el verano de la infancia. Se escucha en sus soliloquios mientras arma con su balde las torres del castillo de la princesa que habrá de venir después de una larga travesía para ser feliz para siempre. Y siempre es eso, eternidad, la que la acompaña en ese día donde no hay nada que temer y mucho por explorar, dentro de su alma y fuera de ella, aunque en realidad no haya gran diferencia. Ella establece las leyes de su mundo y asimila las horas como cuentas interminables que se quedan palpitando adentro de su eternidad interior. El tiempo de hacer los castillos góticos con la arena mojada, la orilla de un puñado que escurre de su manita con maestría, escupiendo extravagantes cúpulas que rebosan de formas inesperadas. El tiempo de estrenar su barrenador en una exquisita lujuria de sirena delfín y barquito a la deriva, que rema contra la orilla para acercarse heroicamente hacia la primera boya y luego perderse con los ojos cerrados en el silencio del agua. El misterioso mundo donde las mojarritas pellizcan sus piernas. Y ella es la reina, una pequeña reina sirena de la ribera. El hechizo de dormir en circunstancias como estas está en la hondura que va desilvanando la densidad de los sucesos que se amontonan en el hilo frágil de la vida, poniendo a prueba su resistencia, llevando a los límites de la tensión del cuerpo su difícil y siempre reconquistado equilibrio. Por paradójico que parezca, son los momentos de mayor congoja los que ceden al sueño esa tregua de fuga hacia los refugios del alma, como si hubiese en ella un nidal preparado para recibir al que ha sido expulsado de su fábula, y en lugar de seguir tiránicamente haciendo equilibrio sobre sus abismos, acogiera al peregrino de sí mismo para darle alivio, resguardándolo de la vigilia cuando ésta ha rebalsado los límites de la capacidad de sufrimiento. De este modo, Lelia renacía a los cielos remotos de sus primeros años. Al perder a Karen, el sueño recuperaba a su niña, y en ella la totalidad de las fibras que parecían para siempre laceradas volvían a su primer retoño, al inicio de su propia vida.
Volvía así la fresca bóveda de la casa de su abuela, los techos semejantes a los de su entrañable templo. Respiraba el aroma exacto de la felicidad, en esa mezcla de azahar y aroma ribereño. Tocaba cada objeto de la gran casa como quien pulsa las cuerdas de un instrumento sagrado. Sus delirios rozaban la vitrina donde brillaban las copas de cristal en infinita cantidad de colores y formas. El escritorio del abuelo, con su recia pluma y su tintero de escribano de principios de siglo. El raso de las sillitas de ébano, la porcelana de las tazas azules sobre la mesa oval. Aquel museo donde cada objeto tenía una inspiración familiar, un rito personal que reencontraba solo al pensar en rozarlos con sus dedos. Eso era la eternidad, ni más ni menos. No sucedía en el tiempo, porque el tiempo era algo ajeno, que sucedía fuera de la vida y de las cosas. Aquella línea, llamada tiempo, no era siquiera una sombra de su diafanidad detenida por la intensidad de las cosas y los pensamientos. ¿Cuándo se vive realmente? ¿En el sueño o en la vigilia? Alguien repetía esta idea que rodaba como eco de una memoria onírica, suya solamente. Cuántos solos soñantes del mismo sueño, cuán semejante es una realidad para tantos seres de individualidad reproducible. Es el tiempo de la humanidad, un largo e inexplorado sueño que recurre a pobres mecanismos de acción en la vigilia. Es la vigilia el adormecimiento de la lucidez, de simultaneidad, que la fragmentación de los sueños nos impone. ¿Soñaba Lelia su vida, o era la vida una pesadilla de la que su niña acababa de despertar? Adormecida bajo la sombra de un sauce viejo, la pequeña Lelia tal vez se estremeciera con pesadillas de un futuro incierto, pero luego alzaba la mirada y oía las chicharras de la siesta, el cielo azul, las nubes siempre bien dispuestas a su imaginación, y respiraba con alivio. Su corazón reposaba en suaves y regulares latidos. Veía atardecer bellamente en la línea que se formaba en el horizonte del Paraná. Rosado atardecer que embellecía las cosas y dejaba sobre los cuerpos de los bañistas un reflejo dorado, echando entre los árboles un encaje de luz y sombras entrelazadas, que se movía al compás de la brisa que amacaba las hojas. Entonces la mujer que había visto como un fantasma se alejaba de su memoria y otra vez se sentía liviana como una pluma. No más pesadillas. La vida era una siesta en la ribera del río Paraná, un ronroneo plácido sobre la lona prolijamente desplegada, el ruido de los que empezaban a organizarse en rondas, las charlas animadas, el mate, el olor penetrante de las facturas. Y ella, ahora, dueña del crepúsculo, abrigaba el gusto del regreso próximo, el vestido almidonado que le pondrían para ir a la heladería del pueblo y más tarde sentarse junto a su abuela a saborear ese silencio del anochecer, el inicio de los grillos, la densidad del aroma de azahares que a esa hora desprendían todo su perfume. Así sucedían las cosas en el inicio de la vida. Lelia soñaba con una mujer futura, pero aquellos fogonazos, como los del pequeño Judas cuando presentía la sombra de la horca, eran pesadillas de una existencia posible. Podía aún abrigarse de su destino.